Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas de Sonido. En esta ocasión vamos a resolver algunas dudas que surgieron en el capítulo de Introducción a la Suma Acústica referente a la ecuación de onda y su representación en fasores, para poder aplicar la ley de los cosenos y conocer la amplitud resultante de la sumatoria de dos señales de misma amplitud y misma frecuencia. Bien amigos, dicho lo anterior, comenzamos. En primer lugar, recordemos los componentes básicos de la ecuación de onda que son amplitud medida en volts en el entorno eléctrico o en pascales en el entorno acústico, omega que es la frecuencia angular, definido por 2pi por la frecuencia, t el tiempo en segundos y phi que es la fase o desplazamiento de fase medido en grados. Ahora bien, para hacer el análisis utilizaremos dos altavoces que radian un pascal de presión a una frecuencia de 100 Hz. Y en el punto de medición entre ellos existe una relación de fase de 0 grados, es decir, no hay diferencias de tiempo. Por lo tanto, F1 es igual a 1 por el seno de omega t más 0 grados y F2 es igual a 1 por el seno de omega t más 0 grados. Y su correspondiente representación en fasores es igual a la amplitud o magnitud a un ángulo phi. Para nuestro caso es igual a 1 a un ángulo de 0 grados. O si lo preferimos, también lo podemos convertir a su forma rectangular por medio de la fórmula de Euler y graficarlo en el plano complejo. Entonces F1 quedaría igual a 1 más 0J y F2 igual a 1 más 0J. Y ya graficado en el plano complejo tenemos que F1 es igual a A, F2 es igual a B y que tienen la misma magnitud, dirección y sentido, por lo tanto están superpuestos. Y C es la magnitud resultante de la sumatoria de los fasores F1 y F2. Ahora bien, la ley de los cosenos dice que en un triángulo cualquiera podemos conocer la magnitud de cualquiera de sus lados si conocemos por lo menos la magnitud de dos de ellos y el ángulo que forman, lo que da lugar a esta formulita. Y ya aplicado a nuestro caso tenemos que c cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 veces por 1 por el coseno de 0 grados. Nótese que nosotros utilizaremos aquí el signo más. Ya en el siguiente ejemplo quedará un poco más claro el porqué. Entonces, c cuadrada es igual a 4 y por lo tanto c es igual a 2. Y definimos x0 como la relación entre la magnitud resultante y la magnitud de cualquiera de las dos señales, que para este primer caso nos da una relación de 2 a 1. Y si lo convertimos a niveles de presión sonora, tenemos que 20 veces el logaritmo de 2 es igual a 6 decibeles. Por lo tanto, si una señal de un pascal de presión son 94 decibeles de presión sonora y la sumatoria de ellos nos da 6 decibeles, tenemos que el nivel de presión sonora total será de 100 decibeles. Veamos ahora el segundo ejemplo. Sean dos altavoces que generan un pascal de presión a una frecuencia de 100 Hz, pero ahora en uno de ellos existe un retraso de tiempo, lo que genera un desplazamiento de fase de 90 grados. Por lo tanto, el fasor 1 es igual a 1 a un ángulo de 0 grados y el fasor 2 es igual a 1 a un ángulo de 90 grados. Y convertido a su forma rectangular tenemos que F1 es igual a 1 más 0J y F2 es igual a 0 más 1J. Y ya graficado en el plano complejo nos queda de la siguiente forma. Y es completamente válido trasladar el fasor 2 sobre el eje del fasor 1 o viceversa. Ahora bien, si trabajamos con el ángulo B mayúscula, en la fórmula utilizaremos el signo más, y si trabajamos con el ángulo C mayúscula, en la fórmula utilizaremos el signo menos. Nosotros por comodidad utilizamos el signo más, por lo tanto, c cuadrada nos queda a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 veces por 1 por el coseno de 90 grados. Este término tiende a 0 y nos queda que c cuadrada es igual a raíz de 2. Por lo tanto, c es igual a 1.41. Y x0 es una relación de 1.41 a 1. Y si lo convertimos a niveles de presión sonora, tenemos que 20 veces el logaritmo de 1.41 es igual a 3 decibeles. Por lo tanto, si dos altavoces que radian un pascal de presión, es decir, 94 decibeles de presión sonora cada uno, pero entre ellos existe una relación de fase de 90 grados, la suma únicamente será de 3 decibeles. Entonces,
el nivel de presión sonora total será de 97 decibeles. Ahora veamos el siguiente caso. Sean dos altavoces que radian un pascal de presión a una frecuencia de 100 Hz, pero en el segundo altavoz existe un retraso de tiempo, lo que genera un desplazamiento de fase de 120 grados. Por lo tanto, el fasor 1 es igual a 1 a un ángulo de 0 grados y el fasor 2 es igual a F2 a un ángulo de 120 grados. Y convertido a su forma rectangular, F1 es igual a 1 más 0J y F2 es igual a menos 0.5 más 0.86J. Y graficado en el plano complejo nos queda de la siguiente forma. Ahora bien, recordemos que podemos trasladar el fasor 2 sobre el eje del fasor 1 y utilizar el signo y ángulo que más nos guste. Ahora bien, si vamos a utilizar el ángulo B, quedaría que c cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 veces por 1 por el coseno de 120. Y si vamos a utilizar el ángulo C, nos quedaría que c cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 veces por 1 por el coseno de 60. Yo utilizaré el ángulo B y haciendo las operaciones equivalentes nos queda que c cuadrada es igual a 1 y por lo tanto c igual a 1. Y entonces x0 nos da una relación de 1 a 1 y convertido a niveles de presión sonora nos queda que 20 veces el logaritmo de 1 es igual a 0 decibeles. Es decir que dos altavoces que radian un pascal de presión o 94 decibeles de presión sonora cada uno, pero entre ellos existe una relación de fase de 120 grados, no tenemos ni suma ni resta. Y podemos decir que tenemos desperdicio de energía, ya que la magnitud resultante de la sumatoria de los dos altavoces es el nivel que genera un solo altavoz. Veamos ahora el último caso. Sean dos altavoces que generan un pascal de presión cada uno, pero ahora en uno de ellos existe una inversión de polaridad, lo que genera un desplazamiento de fase de 180 grados. Entonces, el fasor 1 es igual a 1 a un ángulo de 0 grados y el fasor 2 es igual a 1 a un ángulo de 180 grados. Y convertido a su forma rectangular nos queda que F1 es igual a 1 más 0J y F2 es igual a menos 1 más 0J. Y por lo tanto nos queda que c cuadrada es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 veces por 1 por el coseno de 180 grados. Y queda como resultado que c cuadrada es igual a 2 menos 2, por lo tanto c es igual a 0. Y x0 es una relación de 0 a 1. Y si lo convertimos a niveles de presión sonora, nos queda que 20 veces el logaritmo de 0 es igual a menos infinito, es decir, es donde tenemos la cancelación máxima. Ahora bien, como forma general adoptaremos que x0 es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada más 2 veces el coseno de ab por el coseno de phi, donde x0 representa la magnitud resultante de la sumatoria de dos señales de misma amplitud y misma frecuencia. Y en la siguiente imagen tenemos el ciclo de fase, en donde podemos apreciar claramente la magnitud resultante dependiendo de en qué parte del ciclo nos encontremos. Ahora veamos la respuesta de amplitud y de fase típica de un sistema retrasado en el tiempo. Y en el mundo del audio profesional existe un dicho que dice que si conocemos la fase, conocemos el tiempo, o que si conocemos el tiempo, conocemos la fase. Para nuestro caso conocemos ahora la fase, entonces vamos a calcular el tiempo. Y tenemos que el periodo de 500 Hz son 2 milisegundos, pero podemos ver en la gráfica que para 500 Hz tenemos un desplazamiento de fase de 180 grados, es decir, medio ciclo, por lo tanto dividimos el periodo entre 2 y nos da una resultante de 1 milisegundo. Esta diferencia de tiempo genera un desplazamiento de fase de 180 grados para la frecuencia de 500 Hz, un desplazamiento de fase de 0 grados para la frecuencia de 1 kHz, y un desplazamiento de fase de 180 grados para la frecuencia de 1.5 kHz, etcétera, etcétera. Y por consiguiente tenemos la respuesta en magnitud que vemos en la parte de arriba y que es lo que se conoce como filtro Peine. Bien amigos, así terminamos este nuevo capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado y también esperamos haber resuelto todas sus dudas y al mismo tiempo no se olviden compartirlo y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.